Al menos 70 compañías diferentes están tratando de ingresar al negocio de la carne cultivada en laboratorio en este mismo momento, y muchas más es probable que se acumulen si ven el suficiente potencial de dinero. Al igual que los organismos genéticamente modificados, la carne cultivada en laboratorio también es propiedad de corporaciones privadas y está patentada por ellas, en lugar de estar disponible para el público en general, como si lo están las semillas de las plantas reales y los animales reales. Sin embargo, la forma en que lo califican oficialmente es para afirmar que la carne cultivada en laboratorio es excelente para el medio ambiente y que ayudará a detener el calentamiento global y el cambio climático. Pues este discurso no cuela. Veamos el porqué en este vídeo. Resulta que un nuevo estudio ha encontrado que la carne cultivada en laboratorio genera hasta 25 veces más dióxido de carbono que las prácticas estándar de matanza. El estudio, publicado el 21 de abril en Biorexiv, señaló que el impacto ambiental de la carne cultivada en laboratorio probablemente sea de órdenes de magnitud más altos que la producción mediana de carne de ternera. Los autores del estudio de la Universidad de California, Davis, señalaron que el modelo que utilizaron generalmente contradice estudios previos, lo que sugiere que es probable que el impacto ambiental de la carne cultivada sea mayor que los sistemas convencionales de producción de carne de res o ternera. Si bien la perspectiva de la carne cultivada en laboratorio elimina la necesidad de tierra, agua y antibióticos en la cría de ganado, el proceso involucrado está lejos de ser cero carbono. Los mayores niveles de CO2 serían necesarios para los procesos de purificación que suministran nutrientes a las células cultivadas, que se extraen de animales o plantas y se cultivan en un entorno artificial favorable. Según los investigadores de la UC Davis, los procesos de purificación de la carne cultivada en laboratorio tienen como objetivo eliminar las endotoxinas. Incluso una pequeña cantidad de estas toxinas podría impedir que las células se reproduzcan. El uso de estos métodos de refinamiento contribuye significativamente a los costos económicos y ambientales asociados con los productos farmacéuticos, ya que consumen muchos recursos y energía, escribieron. Los investigadores calcularon que cada kilogramo de carne cultivada en laboratorio, con medios de cultivo altamente refinados, podría producir entre 542 libras, que son unos 246 kilos, y 3.325 libras, unos 1.508 kilos, de emisiones de CO2. Con base a estos números, estimaron que la posibilidad de calentamiento global de la carne cultivada es entre 4 y 25 veces mayor que la de la carne vacuna al por menor. Por otro lado, Mark Post, profesor de la Universidad de Maastricht, ¿dónde está Maastricht, por cierto?, cree que la carne cultivada en laboratorio será muy popular tanto entre los activistas del bienestar animal como entre los fanáticos de la carne real. Predijo que eventualmente desplazará a los sustitutos de origen vegetal, como las hamburguesas de soja, que se están volviendo cada vez más comunes en los estantes de los supermercados. Tecnologías novedosas como las desarrolladas en la agricultura celular son parte de la solución, además de reducir el desperdicio de alimentos y cambiar el comportamiento del consumidor, dijo Post, la primera persona en presentar una prueba de concepto para carne cultivada en laboratorio allá en 2013. Sin embargo, los investigadores de la UC Davis discreparon. Señalaron en su artículo que la exageración que rodea a la carne cultivada se basa en estudios defectuosos de las emisiones de carbono. Numerosos informes sobre el impacto climático de la carne cultivada en laboratorio dependen de tecnologías poco realistas que no existen o que es improbable que funcionen, agregaron. Los autores del estudio citaron un estudio que evaluó las emisiones de carbono del cultivo de carne cultivada mediante el uso de hidrolizado de cianobacterias como materia prima para las células.
Según los investigadores de la UC Davis, esta no es una tecnología o materia prima actual o factible para el crecimiento de células animales. Nuestros resultados, agregaron, indican que es probable que la carne basada en células animales requiera más recursos que la mayoría de los sistemas de producción de carne. Es probable que el impacto ambiental de esta producción a corto plazo sea mucho mayor que la producción mediana de carne de res, si se utiliza un medio de crecimiento altamente refinado para la producción de esta carne falsa. Si bien el estudio del 21 de abril aún no ha sido revisado por pares, los resultados serían perjudiciales para varios de los partidarios más vocales de las carnes artificiales, como lo es el cofundador de Microsoft. En febrero de 2021, el magnate de la tecnología pidió a los países ricos que cambiaran a la carne sintética. Dijo: creo que todos los países ricos deberían pasar a la carne de res 100% sintética. Puedes acostumbrarte a la diferencia de sabor, dijo a Meat Technology Review en aquel momento. Gates tiene las manos metidas en la producción de insectos y es uno de los principales inversores de Beyond Beef, una empresa de carne falsa. Cuanta más gente pueda convencer de que deje de comer carne, más dinero ganará, esto es evidente, pero no todo el mundo lo tiene presente. No quedará nada que sea natural una vez que estos, lo que sean, llamémosles entes, terminen de manipular todo el suministro de alimentos. La única razón para hacer carne falsa como esta es, presuntamente, para que un grupo más pequeño de personas pueda hacerse rico o más rico a costa de los comedores inútiles, a quienes la élite considera que no merecen la carne real, mientras que el resto de nosotros engullimos grillos y gusanos de la harina, en el mejor de los casos, y carne cultivada en laboratorio, en el peor. La clase alta se deleitará con bistecs, filetes, entrecots o chuletones reales, tomados de animales reales, de la manera en que la naturaleza lo diseñó. La naturaleza tiene un diseño perfecto en todas sus vertientes y variables, y nunca nadie debe ni debería haber modificado nada, ni mucho menos bajo el paradigma psicopático patente y latente que han demostrado jugando de manera lamentable a ser Dios. Además, hay que hablar también de su inocuidad y seguridad. La ingesta de un producto basado en la multiplicación celular acelerada genera muchas dudas dentro de la industria cárnica en torno a su seguridad e inocuidad, sobre todo a medio y largo plazo. ¿Cómo va a interactuar con nuestras células este tejido cultivado que parte de células madres pluripotentes con capacidad tumoral? Se preguntan tanto en el sector cárnico como fuera de él. Manuel Collado, científico especializado en células madre en cáncer y envejecimiento del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, cuestionó en su día la seguridad alimentaria de la carne sintética cuando dijo que hay que tener en cuenta que se trata de ingerir tejido vacuno que parte de células vivas pluripotenciales, con capacidad tumoral y mantenidas con factores de crecimiento y agentes con capacidades no testadas para su consumo. En la comunidad científica internacional existe preocupación sobre el uso de ciertos tipos de células, como las células madre embrionarias no humanas. Estas células tienen un potencial regenerativo ilimitado, pudiendo acumular mutaciones genéticas con el tiempo, sostiene un estudio publicado recientemente por el Nuffield Council on Biotics. Además, añaden en este organismo de ética alimentaria el potencial de contaminación y crecimiento bacteriano en diferentes etapas del proceso de cultivo podría traer riesgo para la salud del consumidor, al igual que la adicción de factores de crecimiento y aditivos.